Entonces, como estábamos conversando en la clase pasada, yo les acabo de pasar esta hoja para que ustedes tomen sus apuntes y vayamos viendo cómo podemos aplicar esto al trabajo que ustedes han desarrollado durante el semestre y adicionalmente para el trabajo que tenemos que hacer de presentación este viernes para que eventualmente ustedes nos puedan ir cooperando o entre ustedes puedan ir cooperando qué es lo que nosotros debemos considerar dentro de cada una de las preguntas que aquí nosotros tenemos presentes. ¿Ok? Vamos a ir viendo ahora un par de ejemplos, cosas que ustedes paralelamente vamos a ir viendo en la pizarra cómo podemos hacer el trabajo pero asociado a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, la idea es poder ver el primer ejemplo y a continuación vamos a ir viendo cómo lo podemos aplicar a nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos entonces a abordar el ejemplo de la heurística. Para que de esta manera ustedes hagan lo mismo con sus estudiantes. Lo primero que hacemos es elaborar el gráfico de lado D, así como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Posteriormente, se plantea el problema que se va a abordar con la UD, que en este caso es el siguiente. ¿Cómo aplicar sus informaciones matemáticas? Para lo cual se establece un contexto, que para el efecto consiste en lo siguiente: las prácticas de los docentes en las clases. El paso que sigue consiste en abordar el saber conocer. Y para ello le formulo la siguiente pregunta: ¿qué conceptos requiero para comprender y argumentar el problema? Para este caso, los conceptos fundamentales son el concepto de socioformación, el concepto de matemáticas y el concepto de docencia en matemáticas. Ahora bien, una vez tengo claridad de los... Este es un ejemplo de lo que yo estoy tratando de desarrollar con ustedes. En este caso, en particular, es un profesor de matemática, pero la teoría, el contenido cambia, pero la herramienta, la estrategia es la misma. ¿Ok? conceptos. Paso y no fue necesario hacer ningún cambio en las actitudes. Entonces, dense cuenta que cada una de las preguntas está orientada a su proyecto. Entonces, podemos ver cuál es el problema que nosotros tenemos planteado. El problema es para todo el curso desde el primer semestre único. El mismo problema para todos. El problema va a consistir en poder analizar, poder modificar, poder eventualmente crear, si es que la empresa no tiene, una planificación estratégica y presentar una propuesta de planificación estratégica para esa empresa. Tiene que ser una propuesta desde el punto de vista teórico, contenido, respetando la parte teórica académica, y adicionalmente tiene que ser una propuesta a nivel universitario, es decir, ustedes van a presentar una propuesta académicamente correcta. Si la empresa, con su experiencia, con lo que ellos quieren transmitir, la modifican, perfecto, pero ustedes entregan lo más ajustado a lo que académicamente es correcto. ¿Ok? Esa es la propuesta y ese es el problema. Cuando nosotros estamos pensando en el contexto, cada una de las empresas que ustedes contactaron, cada una de las empresas con las cuales ustedes han estado conversando, cada una de las empresas con las cuales ustedes empezaron a desarrollar el tema y han avanzado durante el semestre, ese es el contexto. Por lo tanto, entonces, tal como recién nosotros estábamos comentando ese primer ejemplo, la idea es que nosotros podamos definir cuál es el problema. Entonces, acabamos de decir, el problema es poder analizar, modificar, eventualmente crear, si es que la empresa no lo tiene, y proponer una planificación estratégica
de una empresa. ¿Ok? Entonces el problema para todos es el mismo. ¿En qué se diferencia? Quizás usted ya tiene su empresa, por ejemplo, el Hogar de Cristo, ya tiene una planificación estratégica. Eso significa que usted va a tener que colocar, analizar, modificar y proponer, no crear, porque usted parte ya con un insumo adicional a lo que tienen otros que no tienen planificación estratégica. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de cuál es el contexto? El contexto, por ejemplo, en la empresa que está viendo usted, es el Hogar de Cristo. Y el Hogar de Cristo es una empresa sin fines de lucro, pero es una empresa. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que sea el contexto y con ello vamos a conversar, con su jerarquía. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un segundo ejemplo para que nosotros podamos seguir avanzando con el saber conocer y el saber hacer asociado a nuestro proyecto. ¿Ok? Vamos entonces a abordar paso a paso la aplicación de la web heurística en un problema en contexto, para que de esta manera ustedes hagan lo mismo con sus propios estudiantes. Lo primero que hacemos es elaborar el gráfico de la web, tal como se estableció en una diapositiva anterior. Y aquí planteamos un problema en contexto, que es ¿cómo puedo lograr una vida saludable? Problema que es pertinente en la asignatura de Ciencias 1 con énfasis en biología en el grado primero de la educación secundaria en México. Y lo pretendemos abordar en el siguiente contexto: la alimentación saludable dada por el plato de tener mucho helado tanto en la comida como en la cena. Con esto, aquí lo importante es que ya tenemos una aproximación cuando plantean qué conceptos requiere. Nosotros sabemos cuáles son los conceptos a esta altura. Por un lado, tenemos los conceptos de gestión que vimos en las primeras clases. Adicionalmente vimos conceptos de planificación estratégica, la diferencia entre corto plazo y largo plazo, lo que significaba que nosotros teníamos que pensar en más de un año, que es el largo plazo. Normalmente hoy día las planificaciones estratégicas se hacen de 3 a 5 años. Por lo tanto, respecto a conceptos, ustedes tienen durante todo el semestre ciertos conceptos claves que son, por ejemplo, la planificación o gestión, por ejemplo, la planificación estratégica, otros ejemplos que ustedes ya saben detalladamente, que es la misión, la visión, los valores, todo lo que corresponde a los objetivos estratégicos, al mapa conceptual, perdón, al mapa estratégico y por supuesto el presupuesto estratégico. Son conceptos que ustedes durante el semestre han aprendido y que evidentemente van a apoyar el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Respecto al ¿cuál es el problema? Clarificar cuál es el problema. Nosotros tenemos que pensar que este problema que se les entregó a ustedes en el primer semestre tiene varias aristas. Por un lado, la comunicación que ustedes tienen que desarrollar con una empresa, normalmente una empresa que no conocen. Y eso significó que ustedes tuvieron que hacer algún trabajo, algún contacto con un familiar, con un amigo, con un compañero de estudio o eventualmente de trabajo, si alguno de ustedes trabaja, y ese contacto les permite a ustedes desarrollar las redes de contacto, que son muy importantes para su desarrollo profesional y por supuesto desarrollo personal, porque usted tuvo que ir y solicitar el contacto a una persona que usted conoce. Esa persona de alguna forma se comunicó con la empresa y usted logró hacer el contacto con la empresa, y de ahí partió la primera parte de su problema: cómo iba a contactar la empresa. En segunda instancia, viendo en forma paralela, no el contenido, sino qué es lo que usted tuvo que hacer. Nosotros hemos desarrollado sesiones, talleres, en las cuales en grupo ustedes han analizado un caso de los 3, por lo cual usted recibió coevaluación, cómo lo estaba haciendo, cómo lo podía mejorar. Por supuesto, también hubo una cooperación de su profesor, en el cual fuimos señalando qué diferencias había entre el concepto y lo que usted estaba desarrollando. Hubo 1 o 2 alumnos que se demoraron un poco más. ¿Por qué? Porque les costó armar la red de contacto.
está bien, porque no vamos a esperar a llegar a ser ingeniero civil, ingeniero informático, tener el diploma de ingeniero informático y en ese momento empezar a explotar una red para ir contra el trabajo. No, señores, hoy día ustedes son profesionales de información, por lo tanto tienen que empezar a desarrollar sus redes de contacto. La idea es que en cada caso ustedes tuvieron diferentes formas de clarificar cuál era su problema. Para algunos puede haber sido el problema el contacto, para otros puede haber sido el contenido, porque no vienen a la clase, porque no estudiaron. Por lo tanto, ustedes deben definir cuál es el problema. Tiene premisas básicas, el contexto, la empresa que ustedes eligieron, cómo la eligieron. Y adicionalmente, que es entendible, las empresas son muy reacias a entregar información. Por lo cual, antes de abordar el problema del concepto propiamente tal, tenemos problemas adicionales que son parte de esta asignatura y en particular de esta forma de aprender, que es el contacto con las empresas, con un problema comunicacional de cada uno de ustedes, que segundo, que la empresa tenga la suficiente confianza para entregar la información, y tercero, poder desarrollar la planificación estratégica, que es el tema que nosotros tenemos. Entonces, en distintos casos, aquí van a haber antecedentes importantes. ¿Tienen o no tienen planificación estratégica? ¿O les interesa o no tener planificación estratégica? Y si la tienen, la podemos mejorar, porque evidentemente va a haber una duda respecto a nosotros mismos. ¿Lo puedo hacer? Sí. Ustedes ya saben a esta altura que sí lo pueden hacer. ¿Ok? Pasamos entonces al saber hacer. Entonces la idea es que ahora ustedes piensen qué van a presentar respecto a cuáles son las herramientas que ustedes utilizaron. Dense cuenta que aquí estamos hablando de herramientas, por un lado, de trabajo en equipo, porque ustedes en distintas sesiones, en distintos talleres se juntaron y intercambiaron ideas de cómo habían avanzado, de cómo era la misión, de cómo era la visión, de cómo eran sus valores, de la consistencia entre los valores de la misión. Por lo tanto, las herramientas ustedes tienen que pensar todas aquellas que utilizaron durante el semestre. Y sobre todo ahora que es la última presentación. Y por otro lado, ¿cuál es la solución al problema? Y ustedes deben abordar estas distintas aristas. Bueno, por un lado la comunicación y por otro lado el desarrollo del trabajo. Y finalmente, las actitudes. ¿Qué actitudes tuvieron inicialmente? ¿Estudiaron inicialmente? ¿Tuvieron un problema de comunicación? Quizás que creyeron que no tenían la confianza para hacerlo. Pero cada uno de ustedes tiene la respuesta. Yo no puedo dar la respuesta. Ustedes tienen que narrar qué es lo que estuvieron desarrollando. Entonces tenemos que ver... en castigo. Entonces la idea es que estamos viendo cuáles son las alternativas de respuesta a cada una de estas preguntas. Entonces, ustedes en cada una de las hojitas que les entregué, ustedes vayan anotando cuáles son las ideas que eventualmente les interesa o han rescatado respecto al concepto que tienen que desarrollar en el proyecto. ¿Ok? Entonces espero que si tienen alguna duda o en base a eso nosotros vamos a seguir viendo cuál sería el ejemplo. ¿Ok?